Evangelio de hoy. Jueves 13 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios. Él les contestó, el reino de Dios no viene de forma que se pueda observar. Ni dirán, aquí está o allá está. Porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Y a sus discípulos les dijo: días vendrán en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Y les dirán, aquí está o allá está. No vayan, ni sigan. Porque, como el relámpago que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho, y sea rechazado por esta generación. Este pasaje se refiere a la enseñanza de Jesús sobre la naturaleza del reino de Dios y su venida en gloria. Jesús les explica que el reino no es algo que se pueda observar de forma externa, ni predecir con señales visibles, ya que está en el corazón de las personas, y se manifestará en la segunda venida del Hijo del Hombre. Un evento que será visible para todos, como un relámpago que ilumina todo el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de Lucas es un pasaje profundamente revelador sobre la naturaleza del reino de Dios. En él, Jesús responde a las preguntas de los fariseos y de sus discípulos sobre la manifestación del reino de Dios. Su respuesta es tan profunda como desafiante, pues pone en perspectiva la comprensión humana de lo que significa este reino. El pasaje ofrece enseñanzas esenciales sobre cómo entender el reino de Dios, cómo se manifiesta y cómo debemos prepararnos para su llegada definitiva. La naturaleza del reino de Dios no es algo que se pueda observar exteriormente. En primer lugar, Jesús señala que el reino de Dios no es algo que se pueda percibir con los ojos humanos ni un fenómeno exterior que pueda ser señalado con precisión en un momento y lugar específicos. El reino de Dios no viene de forma que se pueda observar, dice Jesús. Esta afirmación revela una de las principales confusiones que las personas tienen sobre el reino. Esperan que sea algo visible, tangible. Un cambio en las estructuras externas del poder, la política o la sociedad. Sin embargo, Jesús enseña que el reino de Dios es algo mucho más profundo y esencialmente espiritual. El reino no se limita a una manifestación externa, sino que se establece dentro de cada creyente. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comprensión del reino. Con frecuencia, buscamos signos espectaculares o transformaciones visibles que demuestren que el reino está cerca. Queremos ver cambios evidentes en el mundo. La paz, la justicia, la prosperidad. Pero Jesús nos recuerda que el reino de Dios comienza en el corazón humano. No es algo que se pueda observar en términos de poder terrenal o eventos externos, sino que es un proceso interno que transforma a las personas. El reino se cultiva dentro de nosotros cuando vivimos conforme a los valores del Evangelio, cuando permitimos que la gracia de Dios habite en lo más profundo de nuestro ser. Por lo tanto,
en lugar de buscar el reino de Dios. Fuera de nosotros, debemos primero buscarlo dentro. En nuestra vida de fe, de oración y de obediencia a la voluntad divina. La presencia del reino de Dios, un reino presente, pero aún no completo. Jesús añade que el reino de Dios está en medio de vosotros. Esta es una afirmación clave en el cristianismo, pues nos revela que el reino de Dios no es un futuro lejano, sino una realidad presente. El reino de Dios comenzó con la llegada de Jesús a la tierra. Él mismo es la manifestación del reino. Y donde Él está presente, allí también está el reino. Este reino no es algo que se refiere solo al fin de los tiempos, sino que tiene una presencia real y activa en el mundo, aunque a menudo pasa desapercibido. La presencia del reino de Dios es un misterio, pues aunque ya está presente, aún no se ha consumado completamente. Jesús inauguró el reino con su venida, su predicación y su obra redentora. Pero su plenitud se manifestará solo al final de los tiempos, cuando el reino de Dios se haga completamente visible y definitivo. Este aspecto de la ya, pero aún no es fundamental para comprender el reino de Dios. Por un lado, ya vivimos en el reino de Dios, pues Jesús ha transformado nuestras vidas con su gracia. Pero, por otro lado, la manifestación completa del reino aún está por venir, y mientras tanto, debemos esperar y prepararnos para ese día final. Este tiempo intermedio entre la inauguración del reino y su consumación final es lo que da sentido a nuestra vida cristiana. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a vivir como si ya viviéramos en el reino, pero al mismo tiempo, con la esperanza de que un día el reino se manifestará en su totalidad. Esto implica que debemos vivir con una profunda esperanza, que nuestra fe debe estar centrada en la promesa de la segunda venida de Cristo. Al mismo tiempo, nos invita a vivir de manera coherente con los valores del reino ya presentes en nuestras vidas: la justicia, la paz, el amor, el perdón y la solidaridad con los demás. La futura manifestación del reino, la segunda venida de Cristo. En el versículo, Jesús responde a la pregunta de sus discípulos sobre el momento en que llegará el reino. Él les dice que vendrán días en los que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Este pasaje refleja la enseñanza sobre la segunda venida de Cristo, un evento que marcará el fin de los tiempos y la consumación del reino de Dios. Los discípulos de Jesús esperaban que el reino se manifestara de manera inmediata y en términos visibles. Pero Jesús les advierte que la plenitud del reino no ocurrirá hasta su retorno. El Hijo del Hombre al que se refiere Jesús es el mismo. Y esta expresión se usa en los Evangelios para referirse a su regreso en gloria. Este regreso es un tema clave en la enseñanza cristiana sobre el futuro, pues es en la segunda venida de Cristo cuando el reino de Dios se manifestará plenamente y la humanidad será juzgada según sus obras. Este evento será un acontecimiento trascendental en la historia del mundo, el cual traerá consigo la definitiva victoria sobre el mal y la restauración de todas las cosas en Cristo. Sin embargo, como Jesús mismo nos advierte, este evento será algo inesperado, y nadie podrá prever el momento exacto en que ocurrirá.
En nuestra vida diaria, esta enseñanza sobre la segunda venida de Cristo nos invita a vivir con una constante esperanza, pero también con un sentido de urgencia. Si bien no sabemos cuándo ocurrirá el regreso de Cristo, sabemos que debemos estar preparados. En todo momento. La vida cristiana no es solo un camino de espera pasiva, sino una invitación a vivir con los ojos puestos en Cristo, comprometidos con su misión de amor y justicia, y trabajando activamente para construir el reino de Dios aquí y ahora. Vivir con la expectativa de la segunda venida implica un constante desafío. No podemos quedarnos estancados en una vida cómoda y centrada solo en nosotros mismos. Jesús nos llama a ser vigilantes, a estar siempre listos para encontrarnos con Él. El desafío de no caer en falsos mesianismos, no seguir a otros Cristos. En el versículo 23, Jesús advierte que en los días previos a su segunda venida, habrá personas que dirán: mirad, aquí está el Cristo o allí está. Jesús nos dice que no lo sigamos, pues el regreso de Cristo no será algo que pueda pasarse por alto. El día del Hijo del Hombre será un evento tan grande y trascendental que no se podrá confundir con ningún otro evento, ni con las apariciones de falsos cristos. Aquí, Jesús nos previene contra los engaños y las falsas promesas que podrían surgir en los tiempos de tribulación. A lo largo de la historia, han surgido muchos movimientos que afirmaban haber encontrado al Cristo o al Mesías. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es clara. Cuando Él regrese, será un evento universalmente visible que afectará a toda la humanidad. No será algo que se pueda ocultar ni algo que solo un pequeño grupo de personas pueda experimentar. Esta advertencia sobre los falsos cristos sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. En un mundo donde las ideologías, los líderes carismáticos y las falsas promesas pueden desviar a las personas de la verdadera fe cristiana, Jesús nos llama a estar alerta y no dejarnos engañar por quienes intentan desvirtuar su mensaje o presentarse como Él en su lugar. La necesidad de estar preparados para el regreso de Cristo. El pasaje culmina con una reflexión profunda sobre la necesidad de estar preparados para el regreso del Hijo del Hombre. Jesús dice que como el relámpago brilla en el cielo y alumbra hasta los extremos, así será el Hijo del Hombre en su día. Este es un poderoso recordatorio de que el regreso de Cristo será algo evidente, glorioso y universal, que no se puede ignorar. La venida de Cristo será como un relámpago que ilumina todo a su paso, sin que nadie pueda pasarlo por alto. Este versículo nos habla de la importancia de vivir con una constante preparación. No sabemos cuándo ocurrirá el regreso de Cristo, pero sí sabemos que debemos vivir cada día como si fuera el último. Esta actitud de preparación no significa vivir con miedo o ansiedad, sino vivir con esperanza, fe y compromiso con el reino de Dios. La preparación para el regreso de Cristo implica vivir de acuerdo con su voluntad, hacer su obra en el mundo y cultivar una vida de oración, amor y justicia. En resumen, este pasaje del Evangelio, según San Lucas, nos invita a reflexionar sobre el reino de Dios y su manifestación. El reino ya está presente,
pero aún no se ha consumado por completo. Mientras tanto, estamos llamados a vivir como ciudadanos de ese reino, esperando con esperanza y vigilantes para el regreso definitivo de Cristo. La vida cristiana, por lo tanto, no es solo un camino de espera pasiva, sino una vida activa que se compromete a construir el reino de Dios aquí y ahora. La urgencia de vivir el reino de Dios aquí y ahora. En esta parte del Evangelio, Jesús no solo nos habla de una espera pasiva por la manifestación futura del reino de Dios, sino de una urgencia de vivir ya el reino en el presente. El hecho de que el reino de Dios se encuentra en medio de vosotros implica que no debemos esperar pasivamente que las circunstancias externas cambien por sí solas. Al contrario, debemos comprometernos a ser portadores de ese reino, a vivir de manera que refleje los valores del reino ya presente: la justicia, la misericordia, la paz y el amor. Muchos cristianos tienden a pensar que el reino de Dios es algo que solo sucederá en el futuro, en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, Jesús mismo nos enseña que el reino no es solo una promesa futura, sino una realidad que debe transformar nuestra vida cotidiana aquí y ahora. Cada acto de bondad, cada obra de misericordia, cada esfuerzo por vivir según los mandamientos de Dios, es una manifestación del reino. Este reino es invisible en su dimensión más profunda, pero visible a través de nuestras acciones. Es en nuestra vida cotidiana donde el reino debe manifestarse, donde somos llamados a dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Vivir con los ojos puestos en Cristo y en su reino. La enseñanza de Jesús sobre la llegada del reino de Dios debe hacernos reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. Vivir como cristianos implica estar constantemente enfocados en Cristo y vivir con los ojos puestos en su retorno. Es fácil caer en la rutina diaria y olvidar que nuestra vida en este mundo es solo una preparación para la venida definitiva del reino. Sin embargo, la advertencia de Jesús sobre los falsos cristos y las falsas expectativas subraya la necesidad de estar alerta, sin dejarnos llevar por modas espirituales pasajeras, ni por promesas de salvación que no provienen de Dios. El hecho de que Jesús nos diga que la venida del reino será tan evidente como un relámpago que ilumina todo el cielo, nos recuerda que debemos vivir nuestra fe con un sentido de urgencia. Esta urgencia no es de miedo, sino de esperanza y de responsabilidad. Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos más al reino, para vivir según los principios del Evangelio y para prepararnos para el encuentro con Cristo. Vivir con la mirada fija en Él nos impulsa a ser más conscientes de nuestras acciones y a no caer en la complacencia de una vida cómoda o superficial. La paradoja del reino de Dios ya está, pero aún no. Uno de los mayores misterios del reino de Dios es la paradoja de que ya está presente, pero aún no ha llegado en su plenitud. En su primer advenimiento, Jesús inauguró el reino. Pero la manifestación final de ese reino se dará en su segunda venida, cuando todas las cosas sean renovadas. Esto significa que, aunque ya experimentamos
Los frutos del reino en la vida cristiana, aún vivimos en un mundo marcado por el pecado, la injusticia y el sufrimiento. Sin embargo, el hecho de que el reino sea ya presente en nuestra vida interior, en nuestra relación con Dios y en nuestra participación en la vida de la Iglesia, nos da esperanza. La ya, pero aún no del reino de Dios es un recordatorio de que nuestra esperanza cristiana no debe basarse solo en lo que vemos o experimentamos en el presente, sino en la promesa de la restauración completa que se dará al final de los tiempos. Vivir en este mundo con los ojos puestos en el futuro no significa abandonar nuestra responsabilidad aquí y ahora, sino que nos anima a vivir con una perspectiva eterna, entendiendo que nuestra vida y nuestros esfuerzos tienen un propósito que trasciende la vida temporal: el reino de Dios y la transformación personal. El reino de Dios no solo se refiere a una realidad futura, sino a un proceso de transformación que comienza en el corazón de cada creyente. A través de la fe en Cristo, somos invitados a participar en la renovación de nuestras vidas y de nuestra relación con Dios. El reino de Dios comienza en nuestro interior, en la aceptación de la voluntad divina y en la apertura al trabajo del Espíritu Santo. Esta transformación interna es lo que permite que vivamos conforme a los principios del reino: la paz, la justicia, la misericordia y el amor. En este sentido, cada cristiano es llamado a ser un pequeño reino de Dios, en su propio corazón, en su familia, en su trabajo y en sus relaciones. La verdadera manifestación del reino de Dios no siempre es visible en términos de poder o grandeza mundana, sino que se manifiesta en la humildad de aquellos que viven según el Evangelio, en la misericordia de los que perdonan, en el amor de aquellos que sirven a los demás, y en la paz de aquellos que buscan la reconciliación. El reino de Dios es una realidad invisible en su esencia, pero debe hacerse visible en cada uno de nosotros, a través de nuestras obras y de nuestro testimonio de fe. La necesidad de conversión personal para entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino que requiere conversión. No basta con desearlo o anhelarlo, debemos estar dispuestos a cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de vivir y nuestras prioridades. En muchas ocasiones, las personas esperan que el reino de Dios se manifieste externamente en el mundo antes de que ellos mismos experimenten un cambio interior. Sin embargo, Jesús nos enseña que solo aquello ese que están dispuestos a convertirse y a aceptar su voluntad pueden entrar en el reino. La conversión es un proceso continuo. Vivir en el reino de Dios significa ser personas en constante transformación, abiertas a la acción del Espíritu Santo, dispuestas a arrepentirnos de nuestras faltas, a perdonar a los demás y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Este proceso de conversión no es fácil ni rápido, pero es el camino que nos lleva a vivir plenamente en el reino. En este sentido, el reino de Dios no es solo un objetivo distante, sino una realidad que se construye en nuestro interior a través de nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra apertura a la gracia de Dios. La esperanza cristiana y la expectativa del retorno de Cristo. El pasaje también nos invita a vivir con esperanza.
Aunque sabemos que el reino de Dios se encuentra presente en medio de nosotros de manera espiritual, sabemos que aún estamos esperando su consumación final. La segunda venida de Cristo es una esperanza cristiana fundamental que nos da la perspectiva de que todo lo que vivimos aquí en la tierra no es lo último ni lo definitivo. Hay una promesa futura que nos espera, en la que toda la creación será restaurada, y la justicia y la paz prevalecerán. La esperanza en el retorno de Cristo es lo que nos da fuerza en medio de las dificultades, y nos permite vivir con alegría, a pesar de las adversidades que podamos enfrentar. La venida de Cristo no es solo un evento futuro, sino que tiene implicaciones profundas para nuestra vida presente. Mientras esperamos la venida definitiva del reino, estamos llamados a ser fieles, a vivir con integridad y a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Vivir con la esperanza del reino futuro significa vivir de manera que nuestras acciones reflejen la luz del Evangelio y que estemos listos en todo momento para el regreso de Cristo. Vivir con una visión escatológica. El pasaje de Lucas nos desafía a vivir con una visión escatológica. Una visión que no solo se fija en lo que está sucediendo ahora, sino que tiene una perspectiva más amplia, centrada en la llegada del reino de Dios en su plenitud. Esta visión escatológica no debe ser un motivo de miedo, sino una fuente de esperanza y de responsabilidad. Estamos llamados a vivir como ciudadanos del reino de Dios, a reflejar su luz en el mundo, y a vivir en preparación para el regreso glorioso de Cristo. La urgencia de este llamado es clara. Vivimos en un mundo que necesita la manifestación del reino de Dios, y nosotros, como miembros de ese reino, debemos ser portadores de esa luz. La espera del reino no es solo una espera pasiva, sino una llamada a la acción, a vivir como Cristo nos ha enseñado y a ser testigos de su amor en el mundo. Vivir con los ojos puestos en la segunda venida de Cristo nos invita a mantenernos firmes en la fe, a ser constantes en la oración y a ser fieles en nuestra misión de construir el reino de Dios aquí y ahora. Vivir el reino de Dios a través de la práctica diaria de la fe. El reino de Dios no es solo un concepto abstracto o una meta espiritual distante, sino una realidad que se manifiesta en la vida diaria de aquellos que siguen a Cristo. Vivir el reino de Dios es una práctica constante que involucra todos los aspectos de la existencia humana. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, y nuestra forma de interactuar con el mundo que nos rodea. El reino se construye en el día a día, en los pequeños actos de bondad, en el perdón, en la humildad y en el amor desinteresado que ofrecemos a aquellos que nos rodean. La vida cristiana no se limita a momentos específicos de oración o a ciertos eventos litúrgicos. El reino de Dios se vive en la cotidianidad. En cada conversación, en cada elección, en cada gesto. Por ejemplo, cuando elegimos vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Honestidad, justicia, misericordia. Estamos extendiendo el reino de Dios en el aquí y ahora. Cada vez que nos encontramos con alguien necesitado y respondemos con compasión. Cada vez que promovemos la paz en lugar de la división. Estamos participando activamente en la construcción del reino.
Esta es la visión que Jesús tiene para sus discípulos. No es suficiente esperar el reino pasivamente, sino que debemos ser sus agentes en el mundo. El reino no es algo que solo se espera o que se vive en un futuro lejano, sino algo que debe comenzar a vivirse en el presente. Esta es la lección esencial que nos invita a reflexionar sobre cómo integramos la fe en nuestras vidas diarias. Debemos preguntarnos: ¿de qué manera estamos viviendo como ciudadanos del reino hoy? ¿Estamos construyendo el reino con nuestras acciones y actitudes? ¿O estamos permitiendo que el mundo siga dictando las normas de nuestra vida sin tener en cuenta la llamada del Evangelio? Vivir como ciudadanos del reino de Dios es un desafío constante que involucra un compromiso serio con nuestra vocación cristiana. La respuesta del reino frente al sufrimiento y la injusticia. El reino de Dios también está intrínsecamente vinculado a la respuesta cristiana frente al sufrimiento, la injusticia y el mal en el mundo. Cuando Jesús predicó acerca del reino, lo hizo no solo para enseñar acerca de una vida espiritual perfecta, sino también para ofrecer una alternativa frente a la opresión, la pobreza y la violencia, que marcan muchas veces la historia humana. El reino de Dios, en sus aspectos espirituales, también se refleja en las luchas sociales, económicas y políticas del mundo. Jesús vino para sanar las heridas de la humanidad, para liberar a los cautivos y para dar esperanza a los desanimados. Y esta es una misión que debe continuar en los corazones de aquellos que lo siguen. Hoy, más que nunca, necesitamos vivir como testigos del reino de Dios. Es en medio de un mundo que, a menudo, está marcado por la injusticia, el sufrimiento y la división. Esto implica que los cristianos estamos llamados a ser defensores de los oprimidos, luchadores por la justicia y constructores de paz. El reino de Dios no es solo un concepto espiritual que se vive en la intimidad de la oración, sino también una realidad que se refleja en nuestra participación activa en la vida social. Al vivir según los principios del reino, estamos llamados a transformar las estructuras de injusticia que existen en el mundo, a trabajar por un orden social que respete la dignidad humana y a denunciar las formas de opresión que afectan a nuestros hermanos. El sufrimiento y la injusticia, que parecen dominar la vida de tantas personas, no son ajenos al reino de Dios. De hecho, en el Evangelio, el reino está especialmente asociado con la sanación, la liberación y la restauración. Como seguidores de Cristo, debemos aprender a reconocer que el sufrimiento no es un obstáculo para la acción del reino, sino un lugar donde la gracia de Dios puede manifestarse de manera aún más profunda. Por lo tanto, al ser discípulos del reino, estamos llamados a ser un faro de luz en medio de las tinieblas, trayendo consuelo y esperanza a los que sufren. La importancia del testimonio cristiano en la construcción del reino. Vivir el reino de Dios no es solo una cuestión personal o privada, sino que tiene un impacto comunitario y global. El testimonio cristiano, la forma en que vivimos nuestra fe, tiene el poder de atraer a otros a ese reino y de manifestarlo en el mundo. Cada acto de amor, cada palabra de perdón, cada obra de misericordia se convierte en un testimonio visible de que el reino de Dios
Está presente y activo entre nosotros. En este sentido, los cristianos somos llamados a ser testigos de la transformación que el reino de Dios produce en nuestras vidas. Este testimonio cristiano no es solo un acto de predicación verbal, sino una vida vivida según el ejemplo de Cristo. Vivir como ciudadanos del reino implica encarnar los valores del Evangelio en nuestra vida cotidiana. Ser personas que practican la justicia, la paz, la solidaridad y la misericordia. Cada vez que vivimos de acuerdo con estos principios, estamos siendo testigos del reino de Dios y ofreciendo un contraste con las realidades de opresión, egoísmo y violencia que dominan el mundo. Este testimonio es la forma más poderosa de predicación, pues demuestra que el reino de Dios no es solo una idea teórica, sino una realidad transformadora, que cambia tanto la vida personal como la comunidad. El testimonio cristiano tiene el poder de inspirar a otros a acercarse a Dios y a vivir según los principios del reino. Cuando los cristianos viven coherentemente con su fe, no solo manifiestan el amor de Dios, sino que también invitan a otros a participar en esta obra de transformación. El reino de Dios se construye, por tanto, no solo a través de la prédica, sino especialmente a través del testimonio de vidas que han sido tocadas por la gracia de Dios y que viven según su voluntad. Esta es una invitación constante para los cristianos a vivir de manera que nuestro testimonio sea un reflejo auténtico de la presencia de Dios en el mundo. La tensión entre el reino presente y la promesa de su consumación final. Uno de los aspectos más profundos de la enseñanza sobre el reino de Dios es la tensión entre el reino ya presente y la promesa de su consumación final. En los Evangelios, Jesús enseña que el reino de Dios ya ha llegado, pero también que se manifestará en su plenitud en el futuro, cuando Él regrese en gloria. Esta tensión, que caracteriza toda la enseñanza escatológica, nos invita a vivir en una espera activa, que no se basa en la inacción, sino en el trabajo continuo, por vivir los valores del reino, mientras aguardamos su consumación definitiva. Vivir en esta tensión no significa caer en la desesperanza ni en el pesimismo, sino, al contrario, vivir con esperanza, sabiendo que lo que hacemos ahora tiene un impacto eterno. Si bien el reino aún no se ha consumado, ya es real en nuestras vidas, en la Iglesia y en el mundo. La promesa de la segunda venida de Cristo nos impulsa a vivir con la expectativa de que todo el sufrimiento y la injusticia del mundo serán transformados. Esta esperanza nos lleva a actuar en favor de los demás, a vivir de acuerdo con los principios del reino y a trabajar por la transformación del mundo. Este ya, pero aún no del reino, nos llama a no vivir como si el mundo fuera el final, sino como si ya fuéramos ciudadanos del reino. Jesús nos invita a vivir con la mirada fija en su regreso, pues su venida en gloria será la consumación de todo lo que el reino significa. No obstante, este futuro no es una excusa para ser indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia presentes. Al contrario, la promesa del reino futuro debe impulsarnos a vivir con mayor dedicación a la justicia, a la paz y a la reconciliación en el presente. Vivir el reino de Dios ya, mientras esperamos su cumplimiento,
Es el desafío que se nos presenta como cristianos. El reino de Dios y la participación activa de todos los cristianos. El reino de Dios es una realidad que no pertenece solo a unos pocos elegidos o a una élite espiritual, sino que está abierto a todos aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo y vivir según su voluntad. Jesús, en muchas de sus parábolas, revela que el reino de Dios es como una fiesta, a la que todos son invitados, sin distinción de raza, condición social o pasado. El reino no es un privilegio exclusivo de una clase especial de personas, sino una invitación universal a participar de la gracia de Dios. Este aspecto de la universalidad del reino implica que todos los cristianos tienen una responsabilidad activa en la construcción del reino. No podemos vivir nuestra fe de manera aislada, como si solo se tratara de una cuestión personal e individual. El reino de Dios nos llama a vivir en comunidad, a ser parte de una iglesia que es el cuerpo de Cristo, y que tiene la misión de hacer presente el reino en el mundo. Todos los cristianos, sin excepción, están llamados a participar activamente en la edificación del reino. No se trata solo de esperar a que los demás hagan el trabajo, sino de involucrarnos personalmente en las obras de misericordia, en la predicación del Evangelio y en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Este llamado a la participación activa implica también que no podemos ser indiferentes ante las necesidades de los demás. El reino de Dios se extiende a través de nuestras acciones de solidaridad, de ayuda mutua y de amor al prójimo. Cada cristiano tiene un papel que desempeñar en la edificación del reino. Jesús nos invita a ser como Él, a vivir como Él, y a hacer el bien donde quiera que estemos. En cada momento, el reino de Dios se construye a través de nuestras decisiones y acciones, de nuestras palabras y de nuestro testimonio. El reino de Dios como transformación interior y comunitaria. El reino de Dios no es solo una realidad personal y espiritual, sino también comunitaria y social. En el Evangelio, vemos cómo Jesús no solo se dirige a las personas de manera individual, sino que también busca transformar la sociedad y las estructuras de poder. De hecho, muchas de sus enseñanzas tienen un claro componente comunitario, ya que nos llama a ser miembros de una familia más grande, la Iglesia, y a vivir en comunión con los demás. El reino de Dios, por tanto, se extiende más allá de nuestra vida interior. Se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás, cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo trabajamos juntos para crear una sociedad que refleje los valores del reino. El reino de Dios es una invitación a vivir en fraternidad, a compartir nuestras bendiciones con los demás y a buscar el bien común. En una sociedad marcada por la división, la desigualdad y el egoísmo, vivir según los valores del reino implica un desafío radical. Jesús nos invita a ser una comunidad unida, que practica el amor, la justicia y la misericordia. La transformación del corazón humano que el reino provoca no solo cambia nuestra vida personal, sino que también debe cambiar nuestras relaciones con los demás. Vivir el reino de Dios es un llamado a ser constructores de paz, a romper las barreras
que nos dividen y a trabajar por la reconciliación entre todas las personas. El reino de Dios, entonces, es una realidad que se vive en comunidad, donde cada miembro tiene un papel fundamental que desempeñar. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es el lugar donde los discípulos de Jesús se reúnen para celebrar la fe, compartir el pan, orar juntos y vivir según los principios del reino. Pero, además, la Iglesia tiene la misión de extender ese reino a toda la humanidad, proclamando la buena nueva del Evangelio y trabajando por la justicia, la paz y el bien común. Así, el reino de Dios no solo está presente en los corazones de los creyentes, sino que debe expandirse a través de sus obras y de su testimonio en el mundo. La conversión constante y la llamada a la santidad. Vivir el reino de Dios implica también un proceso de conversión constante. La conversión no es algo que suceda una sola vez en la vida, sino que es un proceso continuo de transformación que ocurre a lo largo de toda nuestra existencia. Jesús nos llama a ser personas que constantemente se convierten, que buscan ser más como Él cada día. El reino de Dios exige una conversión del corazón, una disposición para dejar atrás las viejas maneras de vivir y abrazar los valores del Evangelio. La santidad es, en última instancia, la respuesta más adecuada al reino de Dios. La llamada a la santidad no es una invitación a un ideal lejano o a una perfección imposible, sino a vivir con autenticidad y coherencia los principios del reino. Jesús nos llama a ser santos, no en el sentido de ser perfectos, sino en el sentido de ser completamente fieles a Dios y vivir según su voluntad. Ser santos es ser capaces de vivir el reino de Dios en medio de las dificultades y tentaciones del mundo, siendo testigos de su amor y su verdad, en un mundo que a menudo se aleja de Él. La conversión constante y la búsqueda de la santidad son procesos que nos mantienen en un camino de crecimiento espiritual. No importa cuán lejos hayamos llegado, siempre estamos llamados a seguir adelante, a renovarnos en nuestra fe y a profundizar en nuestra relación con Dios. Este camino de santidad no es fácil ni exento de desafíos, pero es el único camino que nos lleva a la plena realización de nuestra vocación cristiana. La conversión y la santidad son las bases sobre las que podemos construir el reino de Dios, tanto en nuestro interior como en la sociedad. El reino de Dios y la llamada a la justicia social. Una de las dimensiones más importantes del reino de Dios es su implicación en la justicia social. Jesús no vino solo a predicar una salvación individual, sino a transformar toda la estructura social del mundo. Sus enseñanzas, sus acciones y su vida fueron una clara denuncia de las injusticias y las desigualdades que sufrían los más pobres y marginados de la sociedad. El reino de Dios, tal como lo predicó Jesús, está intrínsecamente vinculado a la promoción de la justicia y al cuidado de los más necesitados. El reino de Dios desafía las estructuras de poder que perpetúan la injusticia y la desigualdad. Jesús no se conformó con las realidades de su tiempo. Las cuestionó y las transformó. Él desafió a los poderosos, a los ricos y a los líderes religiosos,
a cambiar su manera de vivir y a poner a los demás en primer lugar. En su vida y en sus enseñanzas, Jesús nos muestra que el reino de Dios no puede separarse de la justicia social. Para vivir en el reino de Dios, debemos luchar por una sociedad más justa, donde todos tengan acceso a lo necesario para vivir con dignidad. Vivir el reino de Dios implica, por tanto, ser defensores de los derechos humanos, abogar por los más pobres y oprimidos, y trabajar por un mundo más justo y equitativo. La justicia social es una manifestación del reino de Dios, y cada cristiano tiene la responsabilidad de trabajar en la construcción de una sociedad que refleje los valores del reino: igualdad, solidaridad, respeto por la dignidad humana, y un compromiso real con el bienestar de todos. En este sentido, el reino de Dios no es solo un tema espiritual o personal, sino también profundamente político y social. El reino de Dios y la importancia de la oración. La oración es una parte fundamental de nuestra vida como discípulos de Jesús y, por ende, de nuestra participación en el reino de Dios. A través de la oración, nos unimos con Dios. Le pedimos su ayuda y nos disponemos a recibir su gracia. Jesús, a lo largo de su vida, nos mostró la importancia de la oración como un medio para estar en comunión con el Padre y vivir conforme a su voluntad. La oración es, por tanto, una de las claves para vivir plenamente en el reino de Dios. A través de la oración, podemos entrar en el misterio de Dios y recibir la fuerza necesaria para vivir según los valores del reino. En la oración, nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, que nos guía, nos consuela y nos fortalece en nuestra vida de fe. La oración nos ayuda a mantenernos conectados con el reino de Dios y a vivir en fidelidad a Él, aun en medio de las dificultades y las tentaciones. Jesús mismo oraba constantemente y nos dejó el ejemplo de una vida centrada en la relación con Dios. La oración, entonces, no es solo una actividad privada, sino una forma de hacer presente el reino de Dios en nuestro corazón y en el mundo. A través de la oración, podemos también interceder por los demás y por las necesidades del mundo. Jesús nos invita a orar no solo por nuestras propias necesidades, sino por la justicia, la paz y el bienestar de todos los seres humanos. En este sentido, la oración es un medio poderoso para colaborar en la construcción del reino de Dios, ya que a través de ella pedimos la venida del reino, tanto en nuestra vida personal como en la vida de la humanidad. La relación entre la Iglesia y el reino de Dios. La Iglesia es, en muchos aspectos, el lugar donde el reino de Dios se hace presente de manera especial. La Iglesia no es solo una institución humana, sino un signo visible del reino en el mundo. Es a través de la Iglesia que recibimos la gracia de Dios, la enseñanza del Evangelio y la comunidad de los creyentes. La Iglesia es, por tanto, el espacio donde el reino de Dios se construye y se manifiesta en su forma más concreta. La misión de la Iglesia es ser el instrumento a través del cual el reino de Dios se extiende por todo el mundo. Esto se logra a través de la predicación del Evangelio, la administración de los sacramentos y el testimonio de vida cristiana. Como miembros de la Iglesia, todos estamos llamados a ser colaboradores en esta misión, a ser portadores
de la buena nueva del reino y a trabajar por la justicia y la paz. La Iglesia, por tanto, no es solo un lugar de adoración, sino una comunidad activa que tiene la misión de transformar el mundo a través de su testimonio de vida y de su servicio a los demás. La relación entre la Iglesia y el reino de Dios es estrecha y mutua. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es el lugar donde el reino de Dios se manifiesta en la tierra. Pero al mismo tiempo, el reino de Dios va más allá de las fronteras de la Iglesia institucional. El reino de Dios se extiende a toda la humanidad. Y la Iglesia tiene la misión de ser una luz en el mundo. Una comunidad que refleje los valores del reino. Y que trabaje por la salvación de todos los hombres. El reino de Dios y la resurrección final. El reino de Dios alcanza su plenitud en la resurrección final. La segunda venida de Cristo. Cuando Él regrese en gloria, marcará el fin de los tiempos y la consumación del reino de Dios. En ese momento, todo será renovado. La creación será restaurada. La muerte será derrotada. Y la justicia y la paz prevalecerán por siempre. La resurrección final es la culminación del reino de Dios. Cuando todo lo que ha sido transformado por la gracia de Cristo será revelado en su plenitud. En este sentido, la resurrección final no es solo una esperanza para el futuro, sino una realidad que da sentido a nuestra vida cristiana en el presente. Sabemos que, aunque vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento y la injusticia, la victoria final de Cristo está asegurada. La promesa de la resurrección final nos da esperanza. Nos anima a seguir adelante en nuestra lucha por vivir de acuerdo con el Evangelio. Y nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito eterno. La resurrección final es el momento en que el reino de Dios será plenamente revelado, y todos aquellos que han vivido según los principios del reino serán invitados a participar en la gloria de Dios. La vida eterna, la vida en plenitud, es la recompensa que aguarda a todos los que han seguido a Cristo. Vivir con la esperanza de la resurrección final nos ayuda a enfrentar las dificultades y las pruebas. Ese de la vida con serenidad y confianza, sabiendo que nuestra fidelidad a Dios tiene un valor eterno. Vivir en el reino de Dios aquí y ahora. Vivir en el reino de Dios no es una tarea fácil ni un objetivo lejano, sino una misión que debemos abrazar cada día de nuestras vidas. El reino de Dios ya está presente entre nosotros, en nuestro interior y en la comunidad cristiana. Y estamos llamados a vivir según sus valores de justicia, amor, misericordia y paz. A medida que vivimos estos principios, nos convertimos en colaboradores de la obra divina en el mundo y participamos en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. La vida cristiana no es una espera pasiva por el retorno de Cristo, sino una espera activa que implica vivir de manera coherente con los valores del reino. Cada día es una oportunidad para hacer presente el reino de Dios, para transformar nuestra vida y la sociedad a través de nuestras acciones. El reino de Dios es una realidad que debe vivirse aquí y ahora, en la vida cotidiana, a través de la oración, el testimonio y el compromiso con la justicia. La centralidad de la misericordia en el reino de Dios. Una de las características fundamentales del reino
de Dios es la misericordia. A lo largo de los Evangelios, Jesús subraya la importancia de la misericordia como uno de los pilares sobre los cuales se edifica el reino. En muchos pasajes, Él nos enseña que el reino de Dios no se mide por la perfección humana, sino por la capacidad de perdonar, de extender la mano a aquellos que están en necesidad, de no juzgar a los demás con dureza, sino con compasión. La misericordia es una manifestación directa del amor de Dios y es el camino por el cual nosotros, como cristianos, podemos hacer presente el reino en nuestro mundo. El perdón es una de las formas más claras de vivir en el reino. Jesús nos enseñó a orar pidiendo a Dios que perdonara nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vivir en el reino implica abrazar esta llamada a la misericordia, no solo como un acto aislado, sino como un modo de vida. La misericordia no es una opción en el reino, sino una necesidad para reflejar la naturaleza de Dios mismo. En cada uno de nosotros, como miembros del reino, debe reflejarse esa capacidad de perdonar y de extender la gracia a quienes nos ofenden. La misericordia de Dios es infinita y, a través de ella, el reino se expande. Ya que, como nos enseñó Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia, entonces, se convierte en un puente que une a los seres humanos con Dios, pero también entre ellos. Vivir la misericordia no significa solo perdonar los errores de los demás, sino también ofrecer consuelo, ayuda y compasión a los que sufren, tanto física como emocionalmente. La compasión, entendida como la capacidad de sufrir con el otro, es otra manifestación de la misericordia del reino. Aquellos que viven la misericordia como un principio rector de su vida son verdaderos embajadores del reino de Dios. La urgente llamada a vivir en la justicia del reino. El reino de Dios también está marcado por la justicia. La justicia no es un concepto abstracto, sino una acción concreta que refleja la voluntad de Dios para el orden social. Jesús, en sus enseñanzas, constantemente habla de la importancia de hacer justicia, especialmente en un contexto donde los más vulnerables a menudo eran marginados o explotados. El reino de Dios llega a aquellas áreas donde la injusticia se encuentra, y es ahí donde el cristiano tiene un papel vital, ser un instrumento de la justicia divina. En medio de un mundo roto, vivir según la justicia del reino significa abogar por aquellos que no tienen voz, luchar contra las estructuras de opresión y buscar el bien común por encima del interés individual. Jesús mismo se mostró especialmente cercano a los pobres, a los enfermos, a las prostitutas y a los publicanos, aquellos que la sociedad despreciaba. Su reino es un reino donde todos tienen dignidad y donde la justicia de Dios prevalece. Los cristianos estamos llamados a ser agentes de esa justicia, trabajando activamente por un mundo más equitativo, por una sociedad que respete los derechos humanos de todos, especialmente de los más vulnerables. La justicia del reino es radical y desafía las normas de la sociedad. No se trata de un sistema de reglas y castigos, sino de un principio que lleva a las personas
a ser justas en sus tratos y a buscar la equidad en cada área de la vida humana. La justicia del reino está profundamente relacionada con la misericordia, ya que implica no solo castigar las injusticias, sino también sanar las heridas causadas por el mal. Ser un cristiano del reino es vivir de manera que la justicia se haga carne en nuestras decisiones, en nuestras acciones y en nuestras relaciones. La invitación a vivir en la paz del reino de Dios. El reino de Dios es un reino de paz. Cuando Jesús inauguró su ministerio, trajo consigo un mensaje de reconciliación. Su vida fue un testimonio de cómo la paz verdadera no solo es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, de amor, de perdón y de unidad. Vivir el reino de Dios es vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Jesús nos invita a ser agentes de esa paz, llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo, promoviendo la reconciliación donde hay división, el entendimiento donde hay malentendidos, y el perdón donde hay conflicto. La paz del reino no es simplemente una paz superficial o una armonía externa, sino una paz profunda, que nace del interior del corazón humano. Es la paz que proviene de estar en comunión con Dios, de vivir según su voluntad y de saber que, sin importar las circunstancias externas, estamos en las manos amorosas de nuestro Creador. La paz del reino también implica ser un instrumento de paz en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras familias, promoviendo siempre el entendimiento mutuo y el respeto. Jesús, en su mensaje, no solo nos enseñó a buscar la paz, sino a ser constructores de la paz en un mundo tan dividido y marcado por la violencia. Ser portadores de paz, en el contexto del reino, es una responsabilidad para cada cristiano. No basta con esperar que la paz llegue por sí sola. Debemos ser activos en nuestra búsqueda de paz, dispuestos a hacer sacrificios, a tender puentes y a sanar las heridas del pasado. La paz del reino de Dios es una paz transformadora, que afecta no solo las relaciones personales, sino las estructuras sociales, políticas y económicas del mundo. La esperanza que nace del reino de Dios. El reino de Dios es también un reino de esperanza. Vivir como ciudadanos del reino significa vivir con una esperanza que trasciende los problemas y dificultades del presente. Aunque el mundo está lleno de sufrimiento, pobreza, enfermedad y violencia, los cristianos están llamados a vivir con la certeza de que el reino de Dios está cerca y se consumará en su plenitud en el futuro. La esperanza cristiana no es una esperanza pasiva, que se limita a esperar que las cosas cambien por sí solas, sino una esperanza activa, que nos lleva a trabajar por la realización del reino de Dios aquí y ahora. Esta esperanza está arraigada en la promesa de que Dios, al final de los tiempos, hará nuevas todas las cosas. En ese día, el sufrimiento cesará. Las lágrimas serán enjugas y la justicia prevalecerá para siempre. La esperanza en el reino de Dios nos da fuerza para perseverar, para seguir adelante en medio de las pruebas, sabiendo que, aunque no siempre entendemos lo que sucede a nuestro alrededor, Dios tiene un plan y que su reino será la respuesta definitiva a todas las injusticias y dolores de la humanidad.
Vivir en esta esperanza nos da una perspectiva eterna y nos impulsa a vivir de acuerdo con los valores del reino, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito que va más allá de lo temporal. La esperanza cristiana no es solo una esperanza en el futuro, sino también una esperanza presente. A través de la fe, ya podemos experimentar los primeros frutos del reino de Dios en nuestra vida. Esta esperanza transforma nuestra forma de ver el mundo. Nos da una actitud positiva y nos mueve a ser testigos de la luz de Cristo en la oscuridad del mundo. Ser portadores de esta esperanza es un llamado a no rendirnos, a seguir luchando por la justicia, la paz y la reconciliación, sabiendo que, al final, el reino de Dios prevalecerá sobre todo mal y sufrimiento. El reino de Dios y la necesidad de vigilancia espiritual. La espera activa del reino de Dios exige de nosotros una constante vigilancia espiritual. Jesús, en sus enseñanzas, insiste en que debemos estar preparados, ya que el momento de la venida del reino es incierto y no sabemos cuándo ocurrirá. Esta enseñanza nos invita a vivir nuestra fe con seriedad, a no caer en la complacencia o en la pereza espiritual, sino a estar siempre alertas, listos para responder al llamado de Dios en cualquier momento. La vigilancia espiritual no significa vivir con miedo o ansiedad, sino vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios en nuestra vida y de la importancia de ser fieles a su voluntad. Vivir en vigilancia espiritual es vivir con una fe activa, con una vida de oración constante, con un compromiso diario con los valores del reino. Es estar atentos a las necesidades de los demás. Estar dispuestos a servir cuando sea necesario, y ser siempre fieles al Evangelio. La vigilancia también implica no conformarse con una vida cristiana superficial, sino buscar constantemente la profundidad de nuestra relación con Dios. Estar dispuestos a crecer en santidad y a corregir aquellos aspectos de nuestra vida que no reflejan el reino. La vigilancia espiritual nos ayuda a estar siempre listos para el regreso de Cristo. Nos recuerda que nuestra vida tiene un fin eterno y que nuestra tarea en este mundo es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, en preparación para el encuentro definitivo con Él. Vivir vigilantes nos lleva a vivir con esperanza y a no dejar que las distracciones del mundo nos aparten del camino del reino. El reino de Dios como desafío radical a las estructuras mundanas. El reino de Dios es también un desafío radical a las estructuras de poder y riqueza que dominan el mundo. Jesús constantemente enseñó que el reino no se mide por el éxito humano, sino por la fidelidad a Dios y la obediencia a su voluntad. El reino no se basa en la acumulación de poder o bienes materiales, sino en la humildad, el servicio y el amor a los demás. Esta enseñanza es un desafío directo a una sociedad que valora el éxito material y el egoísmo por encima de la solidaridad y el servicio. Vivir en el reino de Dios implica, entonces, vivir de manera contracultural. Ser parte del reino es desafiar las estructuras de poder injustas. Ser críticos con los sistemas que explotan y oprimen a los más vulnerables. Y trabajar por un mundo en el que la dignidad humana
Ser respetada en todos los ámbitos de la vida. El reino de Dios nos invita a vivir de manera radicalmente diferente. A no conformarnos con las normas del mundo, sino a vivir según los principios del Evangelio. Este desafío es especialmente claro cuando Jesús habla de la riqueza, la fama y el poder. En el reino de Dios, el último será el primero. El humilde será exaltado y el que sirve será grande. Estas enseñanzas no son solo para ser escuchadas, sino para ser vividas activamente en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Vivir en el reino de Dios es un desafío radical a la forma en que el mundo define el éxito, y nos llama a buscar una vida de servicio, generosidad y humildad. La necesidad de vivir en comunidad para construir el reino. El reino de Dios no es una realidad individual, sino comunitaria. Jesús siempre se dirigió a grupos de personas, a comunidades, y los cristianos estamos llamados a vivir en comunidad, a ser parte activa del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Vivir en el reino de Dios significa estar dispuestos a vivir la vida cristiana en fraternidad, a compartir nuestras vidas y recursos con los demás, a vivir en unidad con otros creyentes y a trabajar juntos para extender el reino de Dios en el mundo. La comunidad cristiana es el espacio donde el reino se hace visible. En la comunidad, los cristianos nos apoyamos mutuamente en nuestra fe, nos ayudamos a vivir conforme al Evangelio y nos impulsamos a hacer el bien en el mundo. La vida comunitaria no es solo una ayuda mutua, sino también una fuente de testimonio para los demás. A través de nuestra unidad y amor fraterno, el reino de Dios se extiende a aquellos que nos rodean, mostrando al mundo que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas y relaciones. Ser parte del reino de Dios implica, por tanto, un compromiso con la comunidad, con la Iglesia y con todos aquellos que comparten la fe en Cristo. La vida comunitaria es esencial para la edificación del reino, y cada cristiano tiene un papel que desempeñar en este proceso. Al vivir en comunidad, participamos activamente en la construcción del reino, siendo testigos del amor de Dios en el mundo y extendiendo su gracia a todos los que encontramos en nuestro camino. La invitación a la conversión diaria en el reino de Dios. El reino de Dios no es solo un concepto abstracto o un futuro prometido, sino una realidad viva que implica un proceso de conversión constante. Jesús nos invita a convertirnos, a cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. La conversión no es solo un acto puntual, sino un camino continuo de transformación interior que debe reflejarse en nuestras actitudes, decisiones y comportamientos diarios. Cada día, el cristiano es llamado a una conversión constante, un dejar atrás las viejas formas de vivir y un abrazar la novedad del reino. La conversión diaria es esencial para vivir de manera coherente con el reino de Dios. Cada día nos enfrentamos a nuevas tentaciones y dificultades que nos alejan de la voluntad de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios nos da la fuerza necesaria para seguir adelante, para hacer morir lo viejo y dar lugar a lo nuevo. Vivir el reino implica estar en constante disposición para cambiar, para mejorar, para ser más semejantes a Cristo. Este proceso de conversión es continuo y a veces doloroso.
ya que implica renunciar a nuestro egoísmo, a nuestras comodidades y a todo lo que nos aleja del amor y la justicia del reino. Es importante destacar que esta conversión no es algo que depende solo de nuestra voluntad, sino de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos sostiene en nuestra lucha diaria. Nos fortalece cuando flaqueamos. Y nos da la esperanza de que, con su ayuda, podemos seguir caminando hacia la plenitud del reino. Sin embargo, nuestra respuesta debe ser activa. Estamos llamados a abrirnos a la acción del Espíritu Santo, a permitir que Él transforme nuestras vidas y nos haga cada vez más conformes a la imagen de Cristo. El reino de Dios como espacio de reconciliación. Uno de los aspectos más profundos del reino de Dios es la reconciliación. Jesús vino al mundo para reconciliar a la humanidad con Dios, pero también para reconciliar a los seres humanos entre sí. El pecado ha causado una separación tanto entre Dios y el hombre como entre los seres humanos mismos. Sin embargo, en el reino de Dios, la reconciliación se convierte en una de las manifestaciones más claras de su poder transformador. El reino de Dios no es solo un lugar donde se encuentra la paz, sino donde las relaciones rotas son restauradas. La reconciliación en el reino de Dios implica el perdón de los pecados, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestras relaciones con los demás. Jesús, en muchas ocasiones, nos enseñó que si no perdonamos a los que nos ofenden, no podemos esperar que Dios nos perdone. La reconciliación no es solo un acto personal, sino también una llamada a restaurar las relaciones comunitarias. Vivir el reino de Dios significa practicar el perdón, la aceptación y el amor, incluso cuando es difícil, o cuando hemos sido gravemente heridos. Este llamado a la reconciliación está estrechamente relacionado con el mensaje del Evangelio. Jesús vino para romper las barreras que separan a las personas. Barreras sociales, económicas, raciales y religiosas. El reino de Dios es una comunidad inclusiva. Un lugar donde todos pueden encontrar perdón, aceptación y la oportunidad de empezar de nuevo. La reconciliación, por tanto, no es solo una cuestión individual, sino comunitaria, y los cristianos estamos llamados a ser agentes activos de esta restauración, llevando el mensaje del perdón y la unidad a un mundo marcado por la división y el conflicto. La transformación del mundo a través del reino de Dios. El reino de Dios no solo tiene implicaciones espirituales, sino también sociales y culturales. Jesús vino a transformar el mundo, a dar una nueva dirección a la historia humana, a cambiar las estructuras injustas y a traer una nueva manera de vivir. Vivir en el reino de Dios implica reconocer que nuestra fe tiene un impacto real en el mundo que nos rodea. No podemos vivir el reino de Dios de manera aislada, como si solo fuera una cuestión personal y espiritual. El reino tiene que ver con el bien común, con la justicia social, con la solidaridad y con la paz. El reino de Dios nos llama a transformar las estructuras sociales y políticas, a trabajar por un mundo más justo, más equitativo, donde todos los seres humanos sean tratados con dignidad. Esta transformación comienza en nuestro corazón, pero se extiende a la sociedad en su conjunto. Jesús nos desafía a ser sal de la tierra y luz del mundo,
lo que significa que debemos ser agentes de cambio en nuestro entorno. Vivir el reino es hacer que sus valores, la justicia, la misericordia, la paz, el amor y la solidaridad, sean una realidad concreta en nuestras relaciones sociales, en la política, en la economía, en el trabajo, en la educación, en la cultura. El cristiano, por tanto, no debe ser un espectador pasivo de los problemas del mundo, sino un participante activo en la construcción del reino de Dios aquí y ahora. Esto implica un compromiso profundo con las luchas sociales, con los derechos de los pobres, con la promoción de la paz y la defensa de la dignidad humana. El reino de Dios, aunque aún no se ha consumado en su plenitud, ya está en medio de nosotros. Y estamos llamados a vivirlo y a trabajarlo con nuestras acciones cotidianas. El reino de Dios y la santidad de la vida cotidiana. Una de las lecciones más profundas del Evangelio es que el reino de Dios no está reservado solo para los momentos extraordinarios, sino que también se encuentra en los actos más simples y cotidianos. Vivir en el reino de Dios no significa estar alejados del mundo, sino transformar cada aspecto de nuestra vida diaria para que refleje los valores del reino. La santidad no es algo exclusivo para unos pocos, sino algo accesible a todos, en todas las circunstancias de la vida. Jesús nos enseña que, al vivir según su voluntad, incluso los actos más pequeños pueden ser medios de gracia y manifestaciones del reino de Dios. Esta santidad de la vida cotidiana implica vivir con un corazón recto, con una actitud de servicio, con una disposición para amar y perdonar. El reino de Dios se hace presente en cada gesto de amor, en cada palabra de perdón, en cada acción de justicia. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer lo ordinario con amor y con un corazón dispuesto a servir a Dios y a los demás. Esta es la verdadera revolución del reino. Convertir nuestra vida diaria en una obra de amor y de transformación. Vivir cada momento con conciencia de que estamos construyendo el reino en la tierra. La vida cotidiana, cuando se vive con fe, es el espacio donde el reino de Dios se hace presente de manera más tangible en nuestras relaciones con los demás, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones diarias. Podemos vivir el reino de Dios, transformando el mundo, con la gracia de Dios que actúa en nosotros. Jesús nos invita a vivir con los pies en la tierra y el corazón en el reino, buscando la santidad en cada aspecto de la vida cotidiana. El reino de Dios y la esperanza en el futuro. Aunque el reino de Dios está presente ya en nuestra vida, su plenitud aún está por llegar. Jesús nos enseñó que, si bien ya podemos experimentar los frutos del reino en este mundo, la consumación final del reino se llevará a cabo con su regreso en gloria. Este futuro nos da una esperanza sólida. Una esperanza que no depende de las circunstancias actuales, sino de la certeza de que Dios tiene el control de la historia y que, al final, su voluntad se hará realidad. La esperanza en el futuro nos permite vivir con confianza y serenidad, sabiendo que, aunque el mal y la injusticia parecen dominar el mundo, el reino de Dios prevalecerá al final. Esta esperanza cristiana es una esperanza activa, que nos impulsa a vivir
con mayor fervor y dedicación, sabiendo que todo lo que hacemos en nombre de Cristo tiene un valor eterno. El reino de Dios no es solo algo que se espera, sino algo que debe ser vivido cada día, en la certeza de que su cumplimiento será pleno en el regreso de Cristo. Vivir con la esperanza del reino nos da la fuerza para afrontar las dificultades de la vida. Nos anima a perseverar en el bien y nos impulsa a seguir trabajando por la justicia y la paz en el mundo. La esperanza en la consumación del reino nos invita también a no caer en el pesimismo ni en la desesperanza. Aunque el camino sea largo y lleno de desafíos, sabemos que la victoria final es de Dios. Vivir en esta esperanza nos da una perspectiva eterna que transforma nuestra manera de ver la vida y nos ayuda a superar las pruebas con confianza en el plan de Dios. Este futuro glorioso es la promesa que nos da fuerzas para seguir adelante. El reino de Dios y la proclamación del Evangelio. El reino de Dios es un mensaje que debe ser proclamado al mundo. Jesús nos envió a todos sus discípulos a anunciar la buena nueva del reino, a predicar el Evangelio a todas las naciones, a ser testigos de su amor y su verdad. Vivir en el reino implica no solo disfrutar de sus bendiciones, sino compartirlas con los demás. El reino de Dios no es solo una experiencia personal, sino un mensaje que debe ser llevado a todas las personas, para que todos puedan conocer la salvación y la vida que Cristo ofrece. La proclamación del Evangelio es una de las tareas fundamentales de la Iglesia. No podemos vivir el reino solo para nosotros mismos, sino que estamos llamados a ser portadores de ese mensaje, llevando la luz del Evangelio a los rincones más oscuros del mundo. El reino de Dios se expande cada vez que compartimos el mensaje de Jesús. Cada vez que damos testimonio de su amor. Y cada vez que trabajamos por la justicia y la paz en nuestro entorno. Vivir el reino implica vivir como misioneros, como embajadores de Cristo, en un mundo que necesita desesperadamente de su mensaje de salvación. La evangelización no se limita a predicar con palabras, sino que también debe hacerse con obras. Nuestro testimonio de vida debe reflejar el amor y la misericordia de Dios, para que otros puedan ver el reino en nosotros. Así, la proclamación del Evangelio se convierte en un acto continuo, que no solo se expresa en la predicación, sino también en nuestro servicio, en nuestras relaciones, y en todo lo que hacemos, para extender el reino de Dios en la tierra. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.